Estamos aquí para tomar la lección de esta noche con respecto de el judaísmo del Nuevo Testamento, en el que estamos revisando el Evangelio según San Mateo, y vamos a continuar con el capítulo 7 a partir del versículo 13. Ya en la última clase de la sesión pasada estábamos hablando de aquellos conceptos que van a hacer diferencia en el judaísmo que está dando a conocer Jesús, de acuerdo a lo que mencionan los apóstoles, en este caso Mateo, que van a marcar una diferencia con respecto de los otros maestros y sus enseñanzas. Como bien sabemos, en aquellos días era típico que si algún maestro tenía un mensaje que dar, pues abiertamente lo ofrecía al pueblo. Se levantaban oyentes, entre ellos seguidores, que iban acompañando a este maestro, al rabino, al rabí. Y, y esta era la pauta y esta era la norma de aquellos días, porque había un interés genuino en la gente para ya recibir al Mesías, porque de acuerdo a lo que establecían los profetas desde la antigüedad, era el tiempo exacto para la manifestación del Mesías. Y se oía en muchos lugares que había personas de una enseñanza y de una conducta importante que podían ser dignos de ser llamados el Mesías. Entonces Jesús, a partir de aquí, va a revelar a sus oyentes cómo identificar que se está siguiendo al correcto, al Mesías correcto, o al hombre que pudiera ser el Mesías en aquellos días. Aquí es donde comienza el versículo 13 de este capítulo 7, diciendo: entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Como sabemos, en la Torá enseña que después del pecado de Adán Arishon, la humanidad se conduce mayoritariamente por un camino de destrucción, por un camino de oscuridad, porque se encuentran ahora lejanos de Akadosh Baruj Hu, lejanos del camino correcto, y el mundo se mueve así de una forma abierta e impetuosa. O sea, no hay otro camino que seguir, porque la propia decadencia de la humanidad ha creado un sistema que, en lugar de permitir y provocar el desarrollo interior de la persona, justamente lo está alejando de este concepto. Luego entonces se le hace más fácil a la gente, por causa de ese sistema establecido, ir caminando con la corriente, porque es más fácil que ir contracorriente. Entonces, dada la decadencia de la humanidad, es más factible que aparezcan ideas equivocadas que ideas correctas. Luego entonces Jesús está dando a conocer precisamente esto,
que descubra el individuo que la mayoría de las ideologías y de las enseñanzas dadas y seguidas por la multitud es un grave error. O sea, ir con la mayoría es un grave error. En otras palabras, la mayoría está equivocada. Porque la naturaleza misma del individuo, después del pecado de Adán y Rishon, lo lleva a esa oscuridad, a esa condenación. Entonces, la mayoría, este es un concepto que debemos entender, la mayoría está equivocada. La sabiduría está en algunos pocos, en los electos. Y esto es lo que debe aprender a definir el pueblo. No es correr con la mayoría. Porque como dice un dicho, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Porque la gente acostumbra a sentirse identificada y como no quiere ser relegada de un grupo, entonces termina asociándose y asimilándose a las ideas de ese grupo para ser bien aceptado. Pero no debe ser así, sino que hay que ir contra esa corriente. Luego entonces eso significaría que habrá que esforzarse para ir contra esos conceptos, contra esa corriente, contra esa ideología, contra esa forma de vida. ¿Y cómo puede alguien comenzar a caminar por ese sendero estrecho que va contra el flujo del grueso de la corriente? De acuerdo a lo que está escrito a partir del versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Como la mayoría está equivocada, obviamente también los maestros, los falsos profetas, es decir, que los maestros en su mayoría también estarán equivocados en la percepción que tienen de las cosas. Y por eso es que son seguidos por una gran mayoría, porque es equivocado el camino. Un alumno sigue a su maestro porque se identifica con el conocimiento que él brinda, que él está exponiendo. Porque las ideas que oye del maestro se asocian, son semejantes a las ideas que internamente también el individuo ya ha concluido. Por esa razón, se apega a él como maestro, porque se identifican los conceptos, la idea, el conocimiento. Por lo tanto, ambos están caminando en el error. Por eso abundan los falsos maestros, porque si no te está removiendo de los ideales hasta ahora aprendidos, es de lo que debes cuidarte. Por eso dice, guardaos de los falsos profetas. Primero menciona entrar por la entrada estrecha, por donde no todos van. Para poder hacer eso, tienes que buscar al buen maestro. Pero en su mayoría vas a encontrar malos maestros, falsos profetas. ¿Cómo los identificamos? Que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, vienen usando el engaño, vienen para salir favorecidos de lo que se está desarrollando. Por lo tanto, van a buscar encajar en tus conceptos, en los conceptos de los oyentes. Ese es el disfraz para atraer gente, como lo hace un político, ¿ya?
O sea, entra en el juego de ellos para ganárselos a ellos. Por sus frutos los conoceréis. Esto es lo más importante. No es lo que dicen, sino lo que hacen. Por lo tanto, es muy importante que tu maestro, que el maestro pueda vivir en la realidad y el entorno en el cual tú te mueves. No puedes fiarte de alguien que no está en tu entorno porque no sabe cómo resolver la problemática en medio de la cual tú te mueves, la situación en medio de la cual tú te mueves. Entonces, conocerlo por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es decir, nombra un tipo de fruto diferente al tipo de árbol, porque eso no es posible que ocurra. Entonces, un mal maestro da malos frutos. Puede dar muy buenas palabras, muy buenos dichos, hablar muy bien, pero lo que debemos identificar son los frutos. Hablar bien, mucha gente lo puede hacer. Vivir de la forma correcta, son contados. Por esa razón es que la puerta es estrecha. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero árbol malo da frutos malos. No hay de otra. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir los buenos. Es decir, dada su esencia, cuando el profeta, cuando el maestro está genuinamente entregado a su conocimiento en cuerpo y alma, no puede vivir de forma diferente porque está influenciado por el cielo, está influenciado por la luz, por lo tanto no puede vivir de forma diferente. Surge de él el dar bondad. Como dicen los filósofos en la actualidad, hay tres características del alma, de la esencia de la persona: la verdad, la belleza y el bien. Entonces, es algo que ya está impregnado en el buen maestro, en el buen profeta: la verdad, la belleza y el bien. Por lo tanto, solo vive y se mueve en esas propiedades. En cambio, aquel que no posee verdad, ni belleza, ni bien, que es ajeno a ellos, podrá hablar bien, pero siempre sus frutos van a dejar mucho que desear. Así que es inevitable. Uno es influenciado por la luz y el otro es influenciado por la obscuridad. Todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego. Es decir, finalmente eso va a desaparecer porque la influencia de la luz en la humanidad nos va a permitir que andemos en la verdad, la belleza y el bien, que estemos en lo correcto. Así que por sus frutos los conoceréis. Para poder encontrar entonces la puerta estrecha, la puerta angosta, primeramente se debe identificar a un buen maestro, al cual lo vas a conocer por sus frutos, es decir, viviendo en la verdad, haciendo las cosas con belleza y siempre haciendo el bien. Entonces, esto es lo que va a caracterizar. Por sus frutos los reconoceréis. Entonces, el buen maestro da frutos desde su esencia, surgen de él. No hay otro tipo de fruto que pueda surgir de él por cuanto está influenciado por la luz. Luego entonces, a partir del versículo 21, no todo el que me diga Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, malhechores. Bueno, aquí justamente, siendo que todo árbol malo va a ser llevado a condenación, a castigo eterno, no vamos a entender esto del castigo eterno como de cosas del otro mundo. No, son de este mundo. Como les decía, no entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un estado del alma al cual entrará el discípulo correcto, el maestro que se mueve en la luz de Akadosh Baruj Hu, y este mismo reino será establecido en este mundo presente. Disfrutará del bien y de la verdad y de la belleza de esta vida la persona que viva de acuerdo a los conceptos de Hashem, de acuerdo a su Torah. Entonces, el disfrute es en este mundo. En cambio, la persona que no vive en el modo correcto sufrirá en este mismo mundo. O sea, no tendrá el deleite del disfrute del reino de los cielos, de este estado mental. Estado mental que nosotros recibimos como lo primero que llegará a nosotros para entender y saber que nos vamos a mover a un estado superior. Pero no es del que está hablando aquí el apóstol Mateo con respecto de las palabras de Jesús. Eso todavía está por venir. Aquí lo que está diciendo Jesús es que aquí mismo en esta tierra se sufrirá el castigo por tener los frutos incorrectos, por tener malos frutos. Ya lo decíamos en la clase anterior. Si tú te conduces mal en esta tierra, mal para con tus semejantes, tus semejantes también actuarán mal contigo. Es recíproco. Es la causa y efecto que gobierna en este mundo. Jesús no está hablando de cosas del mundo que viene. Está hablando de lo que le acontecerá a las personas aquí mismo en este mundo. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es la persona que está en la voluntad de Hashem, comenzará aquí mismo a disfrutar del reino, o sea, de la providencia de Hashem en esta tierra. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, malhechores. Entonces, como les digo, este concepto de el reino de los cielos comienza aquí, pero nos va a proyectar hacia el Olam Abba. Así que Jesús está advirtiendo que es muy importante que aquí comencemos a vivir la vida correcta, a dar los buenos frutos, para que podamos disfrutar del mundo que viene en el reino de los cielos, en el Olam Abba. O sea, no es que está definiendo que va a haber, como se cree popularmente, del cielo y del infierno. No es de eso. Eso no existe en el judaísmo. Eso no existe dentro de la Torah. Todos vamos a llegar al estado del Olam Abba. Toda persona va a llegar al estado del Olam Abba, pero advierte que es importante
que para que lleguemos al estado del Olam Abba, desde aquí comencemos a dar buenos frutos. Esta es la enseñanza importante de Jesús. No está diciendo que unos van a llegar al infierno. No existe el infierno. No hay infierno. Es un infierno aquí en esta tierra. Es un sufrimiento en esta tierra. Para evitar tal sufrimiento, porque nadie quiere sufrir, para evitar tal sufrimiento debemos dar buenos frutos. Una vez que alcancemos los buenos frutos, disfrutaremos del Olam Abba aquí, del reino de los cielos aquí, y el Olam Abba cuando nosotros seamos transformados. Porque esto es lo que finalmente ocurrirá para todos, sin excepción alguna. Entonces, está haciendo esta comparación para que definitivamente tú elijas dar buenos frutos. No es una cuestión como se cree y se piensa por mucho tiempo de amenazar, de enjuiciar, de castigar y de meter miedo y temor a la gente para que de este modo se encuentren sujetos a Kadosh Baruj Hu. Es una comparativa para que no elijas la posición equivocada, la de los malos frutos, que te lleva a sufrimiento. Toda la gente queremos evitar el sufrimiento, obviamente estamos hablando de aquí. Para que nosotros estemos entregados solamente a buscar los buenos frutos, a dar buenos frutos. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Ese es el beneficio que tienen las personas que siguen al buen maestro. En este caso, el que se anuncia como el buen maestro es precisamente a Jesús. Esto es lo que está haciendo Mateo, anunciar que Jesús es el buen maestro, porque ha dado buenas obras. Bien, antes quería yo regresar porque algo se me olvidó. Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, es como si hubiera tal poder en ellos, es decir, que estuvieron haciendo la práctica de llevar la buena palabra, la buena semilla, el buen consejo de la Torah a las personas, y por eso se hace una expresión. No es que en realidad lo estuvieran, no es que en realidad lo hagan. ¿Cómo van a hacerlo si no dan buenos frutos? Es una expresión para que entendamos que todo es una expresión. No es una realidad, no está hablando de una realidad. ¿Cómo creen ustedes que alguna persona de malos frutos, de malas acciones, pueda llegar a profetizar y hasta expulsar demonios y hacer muchos milagros? Esto únicamente puede suceder en las personas que tienen la vida correcta y los frutos correctos. Entonces, no está hablando de forma literal. No es que esta gente malvada esté haciendo estos milagros y estos actos sobrenaturales. Es una expresión que aunque ellos se sientan en la grandeza, solamente van a poder recibir el reino de los cielos si más bien son buenas personas y actúan con buenos actos. Bueno, esto es lo que yo quería decirles. Regreso. Ya tenemos que cualquier dificultad que aparentemente destruye a la mayoría, como son los torrentes, las lluvias que van sobre una casa que no tiene cimientos y la derrumban y la destruyen completamente, como lamentablemente ha ocurrido en muchos lugares ahora aquí en México, con esta situación de las lluvias tan difíciles que se dieron. Habla precisamente de todos estos sufrimientos y obstáculos que vamos a recibir en la vida, pero dado que estamos cimentados en las palabras de verdad
en hacer caso de lo que dice un hombre, un maestro correcto, que en este caso se está dando a conocer, como les digo, de Jesús como la palabra correcta, la cual hasta donde dice ahora, estoy de acuerdo, así es. Entonces no le sucederá nada con aquellas cosas de la naturaleza en esta vida. ¿Por qué? Ahora, de acuerdo a los conceptos manejados en esa época y desde la antigüedad, Dios es el que a través de estas fuerzas se mueve y castiga al hombre. Por eso se describen estas fuerzas de la naturaleza. Pero todo aquel que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. Es decir, toda la persona que no vive en la verdad, en la búsqueda de la verdad, de la belleza y el bien, en esa inspiración, sufrirá en este mundo las consecuencias de la naturaleza misma, de la situación misma. Como les decía desde la clase anterior, todo esto es causa y efecto. Si tú vives de un modo, tú recibirás el castigo, la recompensa, de acuerdo a tu modo de actuar, de acuerdo a tu modo de vivir. Y esto es lo que está dando a conocer Jesús. Y finalmente el texto dice: cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Fíjense, o sea, la mayoría de los que hasta entonces oían el mensaje de Jesús en esas tierras, se oían mensajes donde sus autoridades, sus escribas, sus autoridades no hablaban de este modo. No, ¿por qué? Ya lo vemos desarrollado a través del Evangelio de Marcos, cuando vimos que la mayoría de los maestros solo criticaban a la gente en lugar de impulsarlas a vivir una vida correcta. Los señalaban y los enjuiciaban y los criticaban. Jesús no actúa de ese modo. Jesús habla con conceptos donde apela al genuino interés de la gente para alcanzar la verdad, para vivir la vida correcta, para vivir una vida moral, para vivir una vida en apego a Hashem, en apego a la Torá, en el beneficio de todos los demás. Esto es lo que empieza a enseñar Jesús, y la gente compara esas palabras como a los profetas de la antigüedad, que siempre estaban interesados en que el pueblo precisamente viviera de acuerdo a los mitzvot, a los mandamientos. Y esa genuina autoridad la observaban en sus profetas, y ahora la ven también en Jesús. Entonces, por eso están comparando a Jesús con alguien que tiene genuina autoridad, porque es congruente sus hechos con sus dichos, porque él tiene esa facilidad de poder alcanzar los corazones y convencer a la gente para que vivan una vida piadosa, para que vivan una vida de acuerdo a la Torá, como a él mismo lo ven vivir. Él se hace cercano a los demás, cosa que los escribas no están haciendo para con la gente. Entonces, en eso es que el pueblo ve que tiene autoridad Jesús. Por lo tanto, podemos entender que Jesús está verdaderamente relacionado con Hashem para que pueda él alcanzar a manifestar esa autoridad delante de los demás.
O sea, la gente observa a Jesús y se siente atraído hacia él, lo cual demuestra que Jesús está siendo influenciado por el cielo para decir y hacer las cosas que él hace. Bueno, esto es lo que quería darles a conocer ahora con respecto de cómo Jesús quiere impactar la vida de sus discípulos, quiere que sean personas muy diferentes, quiere que sean pocos, pero los mejores para poder seguir el camino a Kadosh Baruj Hu, lo cual abrirá el panorama para que la humanidad entera poco a poco vaya encauzándose por ese camino. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom, Beshavua Tov.